Si ya recibió su bosquejo, sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Y esta vez queremos hablar acerca del fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento. Muchas veces confundimos el arrepentimiento porque creemos que no es o es como el fruto del Espíritu. ¿Okay? Recuerde usted que Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. El arrepentimiento produce un fruto. Y si no estamos mostrando ese fruto, verdaderamente no hay un arrepentimiento genuino. Veamos de qué es lo que estamos hablando cuando decimos el fruto del arrepentimiento. ¿Está listo? Póngase su cinturón de seguridad. Vamos a despegar. Y esta vez vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Y nos dice, este es Jesús hablando acerca del árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Mire qué tremendo. Hay que tener cuidado de estos falsos profetas que dicen lo que Cristo nunca les dijo, que se inventan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usan un disfraz de ovejas inofensivas. En realidad la oveja es inofensiva. Diríamos en un idioma un poco más claro. A veces hasta son medio tontas, ¿no? La oveja. La cabra, esa sí, téngale cuidado, porque no es oveja. Está disfrazada de oveja. Dice, pero en realidad son lobos feroces. Ahí ya cambia la cosa. Un lobo, por naturaleza, es feroz. Verso 16. Puedes identificarlos por su fruto. Mira qué tremendo. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¡Wow! Porque aunque aparentan comportarse como ovejas, en realidad son lobos rapaces o feroces. Por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos? ¿O higos de los cardos? Es una pregunta que está haciendo. Un buen árbol produce frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. Ponga atención. Un buen árbol produce frutos buenos. Y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir, ¿qué? Frutos buenos. Eso está tremendo, ¿no le parece? Porque muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero no estamos dando buen fruto. O por lo menos no estamos dando el fruto que deberíamos de dar como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, nos dice el verso 19, todo árbol que no produce frutos, mire cómo cambió de fruto a frutos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, ¿qué pasa? Se corta y se arroja al fuego. Ay, ay, ay. ¿Se acuerdan en aquella ocasión donde Jesús mira una higuera y pareciera como que ya estaba produciendo frutos, y se acercó a ella y al ver que no tenía frutos, ¿qué hizo? La maldijo. Y todos se quedaron, ¿qué pasó aquí? Pero al día siguiente que pasaron se dieron cuenta ¿de qué? De que se había marchitado por completo. ¡Qué tremendo! Verso 20, así es.
De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente, ¿cómo? Por sus acciones. Si tus acciones son buenas, quiere decir que es un fruto bueno. Y por si usted ya está pensando, bueno, hay gente que produce buenos frutos. No. El Señor dice que el único que produce ese fruto es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los únicos que pueden producir fruto bueno o digno de arrepentimiento es todo aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Es todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Queridos amigos, estamos en 2 Corintios. 2 Corintios 7. Sí, este primer versículo que le di no está en su bosquejo, porque no cabe. Si no, tengo que reducirlo más pequeño y no voy a poder leerlo. Pero esto sí está ahí. 2 Corintios 7. De vez en cuando lo voy a sorprender ahí para que se aliviane y se despierte un poco. 2 Corintios 7 nos dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo, ¿o qué dice? O espíritu. Y procuremos, debemos limpiarnos y debemos procurar ¿qué? Alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Mira qué tremendo. Debemos procurar alcanzar esa completa santidad. O sea que ya somos santos porque Él nos ha apartado para el uso exclusivo de Él. Pero no está completa la santidad. La vamos a cumplir hasta que ya sea entreguemos nuestro espíritu a Él o Él venga antes de que nosotros muramos. Verso 2. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Mira qué tremendo. ¿Se acuerda? Estamos hablando de qué? De los falsos maestros, profetas. Y Pablo dice, por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. El Evangelio es tanto para usted como para mí. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Pablo está diciendo, las dificultades de ustedes son mis dificultades. Y estamos ahora en 2 de Corintios. En 1 de Corintios les pegó una regañada. ¿Se acuerda? Dice, cuando al punto de que uno de ustedes está teniendo relaciones sexuales con su madrastra y ustedes nada, no dicen nada, tranquilos, como que no ha pasado nada. Veamos lo que le da alegría al apóstol Pablo. ¿Sabe qué es? Es el arrepentimiento de la iglesia. Verso 7, o 2 de Corintios 7, 5. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por... ¿Qué está hablando? Esto es lo que está hablando. Enfrentamos conflictos de todos lados. No solamente nos va a atacar el mundo, sino que a veces los falsos hermanos también nos dan conflictos.
Por fuera, batallas. Por dentro, temores. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. ¿Qué es lo que le da alegría al corazón de Pablo? El arrepentimiento de la iglesia. ¿Qué cree usted que le trae alegría al Espíritu Santo de Dios en lugar de entristecerlo? Es nuestro arrepentimiento. Es reconocer que estamos mal, que hemos hecho mal, que hemos pecado contra Dios, pero que lo hemos reconocido. No seguimos necios, no seguimos montados en nuestro ego. O no, el mundo es el que tiene problemas, yo no. No lamento haberlos enviado esa carta. Mire qué tremendo. No lamento haberles enviado esa carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Mire, el arrepentimiento va a causar dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Entendió eso? ¿Cuál es el fruto? El cambio de nuestra conducta. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Te duele el haber pecado contra Dios? ¿El haberte rebelado contra Dios? ¿El haber desobedecido a la voz del Espíritu Santo? ¿O sigues todavía montado en tu caballo y crees que el otro es el que tiene la culpa, no tú? ¿Has cambiado de conducta? Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Dios quiere que tengamos tristeza. Sí, por el pecado. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Mire, es que hay tristeza que nos lleva hacia Dios. Pero hay otra tristeza, el falso arrepentimiento, que nos lleva como Sansón a los brazos de Dalila en lugar de llevarnos a los brazos de Dios. Y no se confunda. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Verso 10. Pues la clase de tristeza, me encanta, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¡Wow! Dios quiere que suframos tristeza por el pecado para que nos volvamos a Él y podamos recibir salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, mira la diferencia. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en ¿qué? En muerte espiritual. O sea, no ha nacido de nuevo. La verdad. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. En otras palabras, hay tristeza que proviene de parte de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. ¡Wow! Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pregunta, ¿estamos haciendo nosotros todo lo necesario para corregir nuestra situación? ¿O seguimos solamente demandando de parte de Dios?
No, pero es que tú. ¿Y qué hay de ti? A veces somos buenos para querer corregir a otros. Corrígete a ti mismo primero. Saca la viga que tienes en tu ojo antes de ver la paja de tu hermano. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Mire qué tremendo. Es que no importa quién fue el que causó el daño o quién resultó dañado. ¿Qué dice Pablo? Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos que tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y ¿qué? Y lo tranquilizaron. ¡Qué tremendo! Verso 14 nos dice: le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. ¿Vamos a producir orgullo para Dios o lo vamos a decepcionar? ¿Cuándo lo decepcionamos? Cuando no admitimos que estamos mal, que hemos pecado contra Él. Siempre les he dicho la verdad, y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora Él se preocupa por ustedes más que nunca, cuando recuerda cómo todos, ¿lo qué? Lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Mire qué tremendo. A veces nosotros exigimos respeto de la otra persona, pero no estamos dispuestos nosotros a dar ese respeto. Y con Dios es lo mismo. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que respete nuestras decisiones si nosotros no respetamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas? Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza, ¿qué dice? En ustedes. Primera de Juan 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Me encanta. Él es la palabra de vida. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Pregunta: si en realidad tienes vida nueva, es porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero si ese fruto no se está manifestando, pensémosla dos veces. Pueda que no tenga esa palabra de vida. Y me engaño a mí mismo, porque no engañamos a nadie más. El árbol se conoce, ¿por qué dijo? Por su fruto. Ahora déjeme decirle, no estoy hablando de perfección. Pero si tú nunca admites que cometiste un error, ahí hay un problema. Él, quien es la vida misma, Jesús, nos fue revelado. ¡Wow! Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué excelente. ¿Con quién tenemos comunión? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ahora veamos cómo podemos nosotros vivir en luz.
porque hemos sido llamados a vivir en la luz de esa nueva vida que Cristo nos ha dado. No podemos seguir viviendo en tinieblas. El que vive en tinieblas es porque no ha recibido la luz de Cristo Jesús. Yo creo que es tiempo de dejar de excusar el pecado en nuestras vidas y confrontarlo. Primera de Juan 1, verso 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Escuchó eso? Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Veamos cómo está esta situación. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que no tenemos comunión con Dios. Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. ¡Wow! No estamos practicando la verdad. Si tú crees que no hay oscuridad espiritual o sigues viviendo en esa oscuridad espiritual, no estás practicando la verdad. Mire, la verdad de la Escritura, la verdad del Evangelio es para que la practiquemos, no para que la hagamos practicar a otra persona. Practícala tú. Me encanta. Pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Escuche esto. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué entonces vivimos empleitados? ¿Por qué entonces todo es una batalla? No se te puede decir nada porque te engrifás como un gato erizado. Y empezamos a defendernos. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Están muy callados hoy. ¿Qué les pasa? Déjenme tomar agua. Cuando vivo en la luz no necesariamente quiere decir que soy perfecto. Porque si ya fuera perfecto no estuviera aquí. ¿Qué voy a estar haciendo aquí si ya la hice? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y no vivimos en la verdad. Mira, un buen versículo para memorizar. Si yo afirmo que no tengo pecado, no, yo no fui, fuiste tú. Entonces estás afirmando que no tienes pecado, que no cometes errores. Y lo único que estás haciendo es que engañarte a ti mismo. Y no vivimos o no vives en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este verso se me enseñó a mí para que lo compartiera con otros, sin darme cuenta que no era para que lo compartiera con otros, es para que lo aplique a mí mismo, porque sigo pecando. Pero si confesamos, es una condición, ¿sí o no? Es condicional. Si yo no confieso mi pecado a Dios, ¿podrá Él
como dice aquí, ¿podrá Él seguir siendo fiel y justo y perdonarme si no los confieso? No. ¿Sabes tú cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no confiesas. Y limpiarnos de toda maldad. Dios no espera perfección de tu parte, pero sí espera obediencia a su palabra. Verso 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Mira qué tremendo. O sea que si yo digo que yo soy casi perfecto, mentiroso, estás llamando a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué dijo el salmista? En pecado me concibió mi madre. Veamos, ¿quién es el más importante en el reino del Señor? El más importante en el reino. Mateo 18:1 al 10. ¿Qué dice? Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Mire, yo creo que solo a un ser humano se le ocurre pensar quién es el más importante en el reino del cielo. ¿De dónde cree que nace esta pregunta? De un corazón orgulloso, un corazón no arrepentido, que busca y anda en competencia con los demás. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? ¿O quieren saber quién es el más importante? Llama a un niño pequeñito y lo pone en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad. Cada vez que Jesús dice, les digo la verdad, ponga atención, porque aquí hay mucho que aprender. A menos que se aparten de sus pecados. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. ¿Es usted un discípulo? Amárrese entonces el cinturón. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Wow. ¿Ha visto usted cómo se comporta un niño? Dos niños pueden estar jugando tranquilos y riéndose y gozándose, pero de repente uno empuja al otro por algún juguete y este llora amargamente por su juguete. Pero ¿qué sucede? Minutos, escuche, minutos después, si no segundos, ellos están jugando como si nada hubiera pasado. ¿Y nosotros? Sí, hay que limpiar Escuche, ¿y nosotros somos como niños? ¿Qué es lo que hacemos en el matrimonio? Estamos muy felices, todo va bien, alguien comete un error y asegúrate, porque somos como Irán, te aventamos un misil. En 1547 tú me hiciste. Oye, ni había nacido yo en 1547. ¿De dónde sale con tanta inventos? ¿Qué dice el Señor? A menos que sean como niños. Le dije que hay mucho que aprender aquí. Y cerramos nuestro corazón.
al perdón. Wow. ¿Cuánto necesitamos aprender de los niños? O como dice el Señor aquí, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, humildad, ¿escuchó eso? ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Y hay algo que tenemos que aprender sobre el orgullo. Dios no puede ni siquiera mirar al orgulloso. Pero atiende ¿a quién? Al humilde. Aquel que reconoce su pecado y lo confiesa a Dios y se aparta de él. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. ¡Wow! Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Mira qué tremendo. O sea que si recibimos a nuestros hermanos como un niño pequeño, como una persona humilde, recibimos a Cristo. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, ¿qué dice? Sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahogue en las profundidades del mar. ¡Wow! Dios está en serio con esto del orgullo, ¿eh? Él quiere humildad de parte de nosotros, no orgullo. ¿Qué aflicción le espera al mundo? ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables. ¿Escuchó eso? ¿Usted cree que ya no va a ser tentado porque ahora usted es cristiano? Le falta mucho que aprender. Las tentaciones son inevitables. Pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? De nuevo, mejor amárrate una piedra de moler y ahógate. No lo digo yo, lo dice Cristo. Verso 8. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo. Wow. ¿Cuántos estarían dispuestos a mocharse una mano o a cortarse un pie? No está hablando literalmente. ¿Qué está diciendo entonces? Si hay algo que tú sabes que te está causando pecar, ponte listo y deshazte de eso. Sea lo que sea, el orgullo, la tentación que pueda ser, no te metas en esa situación. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. ¡Wow! Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. ¿Estará diciendo que hay que sacarnos el ojo? No. Pero de nuevo, ¿qué estás viendo? A veces somos buenos para estar viendo tontera que no tenemos que estar viendo. Mejor lee la Biblia.
Están bien callados ustedes ahora. ¿Qué pasó? Estamos aprendiendo del fruto. El fruto del arrepentimiento. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo, aunque parezcamos piratas. ¿Qué dice? Que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. ¡Wow! Verso 10. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. ¿Escuchó? Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. ¡Wow! A veces pensamos que Dios no mira. No, Dios te mira todo el tiempo. Vamos a ver esta hermosa ilustración de un verdadero arrepentimiento. Y esta es la historia de Jesús y Zaqueo. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Póngale su nombre. Jesús entró en Palmdale y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Mario. Usted póngale su nombre. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Recordemos que por esto eran odiados estos hombres, recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque extorsionaban a la gente. En otras palabras, extorsionaban a su mismo pueblo, a su misma raza. Para que lo entiendan, se creían mejor que los demás hermanos. Se había hecho muy rico. Mario trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo se estaba posicionando para poder ser visto por Jesús. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, exactamente. Posicionarnos para que Dios pueda vernos. No escondernos, no pretender que Dios no nos mira, sino posicionarnos para que Él pueda vernos. Cuando Jesús pasó, miró a Mario y lo llamó por su nombre. ¿Se acuerda que le dije? El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus errores. Ah, diablito, solo anda llamándome todo aquello que yo hago mal. Dios conoce tus errores, pero Él te llama por tu nombre. En otras palabras, Dios no te condena. Dios quiere que reconozcas tu pecado, te arrepientes y des fruto digno de arrepentimiento.
Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo. Le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Dios quiere hospedarse en tu casa. Déjalo entrar. ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Tienes temor que Él vea realmente quién eres? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. ¡Wow! Mire, un corazón arrepentido. Que no le digan, que no le cuenten. Pero la gente estaba disgustada. Y murmuraba. ¿Sabe que la gente está disgustada y murmuran? Ay, sí, muy cristianito, mira nomás, todos los domingos va a la iglesia. Pero no perdona nada que le hagan mal. Ay, sí, muy cristianito. Pero mira qué tipo de corazón tiene. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Por cuanto todos pecaron, ahí estás incluido tú y yo, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay aquí uno que me pueda decir a mí que es mejor que el otro. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, mire qué excelente, Zaqueo se puso de pie. No te pongas de pie delante de la congregación. No, porque eso podría ser hasta hipocresía. Ponte de pie delante del Señor. Y dile, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien, ¿cómo que si estafé a alguien? Por favor, Zaqueo. Sabemos que has estafado a alguien. Y si estafé a alguien con sus impuestos, ¿qué dice? Le devolveré 4 veces más. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Perdona al que te ofenda. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano al día? ¿7 veces? Uy, qué generoso Pedro. ¿7 veces? ¿Sabe cuál es el problema con esas 7 veces? Es que las llevo pero bien contaditas. Ya va una. Van 2. En 1300 me hiciste Uy, ya hace 1000 años que pasó, pero no la olvidas. ¡Wow! Hay un repertorio, como le vuelvo a repetir, un Irak tirando misil tras misil, tras misil, tras misil, tras misil. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¡Auch! ¿Eso es qué? Arrepentimiento. Si alguien te pide perdón, acepta el perdón y borra esa lista que tienes de armamento pesado. Porque si vuelves a sacarlo, entonces no has entendido lo que es el perdón. Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué tiene que ver la salvación? Mucho. De hecho, todo. La salvación ha venido hoy a esta casa.
porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Escuchó eso? La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ¿a qué? Ha demostrado. ¿Qué demostramos nosotros con nuestras acciones? ¿Que somos hijos de Abraham? ¿O qué les dijo el Señor? Recuerda cuando los fariseos les dijeron, ¡ah! A Abraham tenemos como padre. ¿Y qué les dijo él? No, ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! ¿Demostramos ser verdaderos hijos de Abraham? ¿O estamos demostrando con nuestras acciones que somos hijos del diablo? De nuevo, no se enoje conmigo, por favor. Yo solamente expongo la palabra, porque también es aplicable para mí. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? Los que están perdidos, no los que creen que ya la tienen hecha, a los que ¿qué? Que están perdidos. ¿Y quiénes somos los que estamos perdidos? Usted y yo. Wow. Vaya predicación para el domingo de Palma, ¿eh? Mientras el mundo celebra este domingo de palmas, pero seguimos dándonos de palmazos el uno al otro, creyendo que yo la tengo hecha, yo soy perfecto, tú eres el que deberías de ser eliminado ya para que pudiéramos vivir en paz. ¿O sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos ayude a poder entender que el arrepentimiento debe mostrarse como un fruto a través de nuestras acciones. Ninguno de nosotros la tiene hecha. Todos y cada uno de nosotros estamos todavía en el proceso de santificación. Y agárrese porque vamos a ver otro la próxima semana. Para el día de resurrección. Para que entendamos de una vez por todas que celebramos el próximo domingo al Cordero de Dios que fue crucificado, no al becerro de oro. Que vamos a celebrar que el león de la tribu de Judá resucitó al tercer día. Amén. No a celebrar el conejo pone huevos. Amén. Que Dios nos ayude a entender su evangelio.